Hola, en Historia para Llevar nos interesa explorar episodios y conceptos históricos que, aunque surgieron en contextos muy específicos, terminaron teniendo una influencia duradera en la manera en que entendemos la política, la guerra y la estrategia. Uno de estos conceptos es la estrategia fabiana, una forma particular de conducción militar que nació en la antigua Roma durante uno de los momentos más críticos de su historia. La estrategia fabiana recibe su nombre de Quinto Fabio Máximo, un político y general romano del siglo III a.C., cuya actuación fue decisiva durante la Segunda Guerra Púnica, que se llevó a cabo entre los años 218 y 201 a.C., el gran conflicto que enfrentó a Roma con Cartago por el control del Mediterráneo occidental. El conflicto comenzó cuando el general cartaginés Aníbal Barca lanzó una de las campañas más audaces de la antigüedad. Partiendo desde la península ibérica, condujo su ejército a través de la Galia y cruzó los Alpes para invadir la península itálica desde el norte. Este movimiento estratégico sorprendió profundamente a los romanos y abrió un frente de guerra directo en su propio territorio. Durante los primeros años del conflicto, Roma sufrió derrotas muy graves. En el año 218 a.C., los romanos fueron vencidos en la batalla de Trebia, y al año siguiente ocurrió un desastre aún mayor en la batalla del lago Trasimeno, en donde el ejército romano fue sorprendido y destruido en una emboscada cuidadosamente preparada por Aníbal. La gravedad de la situación llevó a Roma a recurrir a una figura extraordinaria dentro de su sistema político, el dictador, un magistrado temporal nombrado en momentos de emergencia para ejercer un mando absoluto durante un periodo limitado. En el año 217 a.C., el elegido para asumir este cargo fue Quinto Fabio Máximo. Al asumir el mando, Fabio comprendió algo que muchos de sus contemporáneos todavía no aceptaban. El ejército romano no estaba en condiciones de derrotar a Aníbal en una batalla directa. El general cartaginés había demostrado una enorme superioridad táctica, así como una gran habilidad para utilizar el terreno, coordinar distintos tipos de tropas y explotar los errores de sus adversarios. Frente a esta situación, Fabio adoptó una estrategia radicalmente distinta de la tradición militar romana. En lugar de buscar una batalla decisiva, optó por evitar el enfrentamiento directo y desgastar progresivamente al enemigo. Esta forma de actuar es lo que posteriormente se conocería como estrategia fabiana. Los principios de esta estrategia eran claros. En primer lugar, evitar las batallas campales. Fabio seguía constantemente al ejército de Aníbal, vigilaba sus movimientos y protegía las regiones aliadas de Roma, pero procuraba no enfrentarse a él en condiciones que pudieran favorecer al ejército cartaginés. En segundo lugar, hostigar al enemigo sin comprometer una batalla general. Las tropas romanas realizaban ataques limitados contra destacamentos aislados, interceptaban partidas que buscaban alimentos y atacaban líneas de suministro. Estas acciones tenían como objetivo debilitar gradualmente la capacidad operativa del ejército invasor. En tercer lugar, aprovechar el tiempo como un arma estratégica. Fabio sabía que Roma poseía ventajas estructurales importantes, una población mayor, más recursos económicos y una amplia red de aliados en la península itálica. Mientras Roma evitara una derrota decisiva, el paso del tiempo terminaría jugando a su favor. Además, los romanos comenzaron a aplicar medidas destinadas a dificultar el abastecimiento
del ejército cartaginés. En algunas regiones se retiraban cosechas o se evacuaban poblaciones para impedir que las tropas de Aníbal pudieran encontrar fácilmente alimentos y recursos. Debido a esta actitud prudente, Fabio recibió el sobrenombre de Cunctator, que en latín significa el que retrasa o el que demora. Para muchos romanos, esta estrategia parecía frustrante e incluso cobarde. La tradición militar romana valoraba el enfrentamiento directo y la victoria rápida, por lo que la decisión de evitar la batalla generó fuertes críticas. Las tensiones políticas dentro de Roma llevaron finalmente a abandonar la estrategia fabiana en favor de una confrontación directa. En el año 216 a.C., los romanos reunieron uno de los ejércitos más grandes de su historia y decidieron enfrentar a Aníbal en la batalla de Canas. El resultado fue una de las derrotas más devastadoras que Roma haya sufrido jamás. Aníbal logró rodear completamente al ejército romano mediante una maniobra de doble envolvimiento, que terminó con la muerte de decenas de miles de soldados romanos. Después de Canas, muchos romanos comprendieron que la prudencia estratégica de Fabio tenía fundamentos sólidos. Aunque no siempre se siguió de manera estricta la lógica de la estrategia fabiana, es decir, evitar el enfrentamiento directo y desgastar al enemigo, influyó en la forma en que Roma condujo el resto de la guerra. Con el tiempo, Roma logró reconstruir sus ejércitos, consolidar sus alianzas y trasladar el conflicto a otros escenarios. Finalmente, el general romano Publio Cornelio Escipión, conocido posteriormente como Escipión el Africano, llevó la guerra al norte de África, obligando a Aníbal a abandonar Italia para defender su propia patria. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Roma derrotó definitivamente a Cartago, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Aunque la victoria final no fue obra exclusiva de Fabio Máximo, su estrategia desempeñó un papel fundamental en la supervivencia de Roma durante los momentos más peligrosos del conflicto. Su decisión de evitar una confrontación directa permitió ganar tiempo, reorganizar recursos y mantener la cohesión del sistema político romano. Desde entonces, el concepto de estrategia fabiana ha pasado a formar parte del pensamiento militar y político. En términos generales, se refiere a una estrategia basada en la paciencia, la evasión de la batalla decisiva y el desgaste progresivo del adversario. Es una forma de actuar especialmente útil cuando un actor político o militar se enfrenta a un enemigo superior en el corto plazo, pero confía en que el paso del tiempo terminará inclinando la balanza a su favor. La historia de Fabio Máximo nos recuerda que la estrategia no siempre consiste en atacar con rapidez o buscar una victoria inmediata. En ocasiones, la verdadera fortaleza reside en la paciencia, en la comprensión profunda de las condiciones del conflicto y en la capacidad de resistir cuando el enemigo parece invencible. Y justamente ese tipo de historias, es decir, las que muestran cómo decisiones tomadas hace más de 2000 años siguen ayudándonos a comprender el poder, la guerra y la estrategia, son las que buscamos explorar aquí en Historia para Llevar. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.